preguntas en Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este martes de Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, a las 5 de la tarde, y que nos puede ver en vivo en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Bueno, pues voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. César González, buenos días, bienvenido. Hola Homero, muy buenos días a todas y a todos. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días Homero y buenos días a todo el auditorio de Mesa Revuelta. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero? Un gusto saludarte y saludar a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Bueno, pues mañana que pinta para haber otro calorón, ¿no? Los frentes fríos nos tienen abandonados. Ya no le vamos a creer a este Anuar. Pues vamos a iniciar con los temas que tenemos aquí en la agenda. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que 2 mujeres participantes en la marcha del pasado 8 de marzo fueron vinculadas a proceso y permanecerán en el Cerezo de San Francisco Cobén. El comunicado oficial de la Fiscalía es el siguiente, y cito: vinculación a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y motín. La Fiscalía General del Estado de Campeche informa que el juez de control del primer distrito judicial vinculó a proceso a Rosa N. y a Yahari N. por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y motín. Los hechos ocurrieron el 8 de marzo en la colonia Centro de San Francisco de Campeche, cuando presuntamente participaron en actos violentos contra elementos policiales que resguardaban la zona, utilizando objetos contundentes y líquidos inflamables, lo que ocasionó lesiones a varios agentes y daños a equipo policial. Durante la audiencia, el juez resolvió vincularlas a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán en el Cerezo mientras continúa el proceso penal. Pues está el tema de la marcha, que bueno, luego de finalizada ya se salió de control. Vimos que hubo detenciones allá en el Parque de las Banderas, una no siguiendo los protocolos como deben de ser, pero bueno, ahí está el asunto. Pero la mejor opinión, ya saben, la tienen nuestros panelistas. Iniciamos contigo, César. Bueno, pues el día de ayer el juez, de acuerdo a la carpeta que la Fiscalía entrega, vincula a proceso a 2 personas donde se les acusa de grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa, y otros 2, entiendo, delitos, ¿no? Finalmente, yo no trataría de revictimizar a quienes justamente estaban haciendo estos actos. Sin embargo, es de sentido común que si una de las personas que está en esta mesa, por ejemplo, intenta hacer lo que estas 2 personas hicieron, pues resultaría lógico y en el mismo sentido que el afectado o la afectada de esta mesa demandara a quien justamente hace este acto, este hecho, y muy seguramente el juez actuaría de la misma manera, ¿no? Calificando el acto como homicidio en grado de tentativa. ¿Esto qué quiere decir? Este ejemplo que pongo sobre la mesa, sobre quienes integramos la mesa revuelta, ¿no?, se traslada a lo que sucedió justamente el 8 de marzo. Y el juez, la autoridad judicial no está más que haciendo su trabajo de acuerdo a las pruebas que la Fiscalía presenta, ¿no? En ese sentido, pues me parece que también hubo una afectación para las compañeras policías, y ellas están en el derecho también de reclamar justicia, ¿no? Es un poco contradictorio justamente por el marco en el que se encontraba justamente lo que sucedió, que era la marcha del 8 de marzo en el contexto del Día Internacional de la Mujer, donde justamente se sale a las calles a pedir
justicia, ¿no? A reclamar justicia, a que se avancen derechos, a que justamente las autoridades le metan velocidad a las carpetas que han quedado rezagadas y que justamente tengan un resarcimiento de los hechos de cualquiera que fuera el escenario, ¿no? Y contradictoriamente, bueno, vemos que hoy lo que reclaman las compañeras afectadas, policías, es un acto de justicia en el mismo marco. Entonces, digamos, no se les están vinculando al proceso por haber marchado, eso hay que decirlo y dejarlo muy claro. No se les está reservando el derecho justamente tampoco de pronunciarse a ninguna de las compañeras, ¿no? Han venido y he visto desplegados de otros estados de la República, ¿no? Donde exigen justamente justicia para quienes fueron detenidas. Pero el hecho es que están captadas en flagrancia, entiendo es el término, o sea, están captadas en el hecho y pues bueno, la Fiscalía actuó de acuerdo a las pruebas que se presentaron con el juez y el juez ha determinado lo conducente. Es muy delicado, es muy inoportuno, es totalmente desafortunado lo que sucedió, pero tampoco puede quedar impune, ¿no? Tampoco hubo un daño físico a las compañeras y repito, en el ejemplo que ponía al principio, cualquiera de esta mesa que fuera, que tuviera un agresor, una agresora de este tamaño, sería sentenciado de la misma manera o vinculado a procesos del mismo modo que estas dos compañeras fueron. Damos la bienvenida a Yolanda Valladares. Hola, buen día. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Alberto Kutz. A ver, es muy malo el ejemplo que da César, porque no es así el hecho de que alguien nos agreda y hay que vincularlo al proceso. Muy malo el ejemplo, con todo el respeto que me merece, aquí presente, se lo digo aquí en su cara. Porque, a ver, la acusación directa contra las dos personas que están vinculadas al proceso en este momento y tienen prisión justificada, no la hacen las policías, las mujeres policías. Porque el asunto de daños en propiedad ajena lo hace el gobierno. Porque supuestamente el consejero jurídico es el que hace esa denuncia, esa demanda. Porque el daño a la propiedad que están protegiendo el Estado, el gobierno, es al Palacio de Gobierno. Hay una demanda en donde hay el asunto de homicidio intentativo, que es la que hacen las mujeres. Entonces, son dos cosas muy diferentes. El Estado debería proteger a las mujeres. El Estado ha fallado en proteger a las mujeres. Eso hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Si las mujeres el 8 de marzo salen a marchar, es porque todo un año se la han pasado reclamando justicia. Son mujeres que están rotas. ¿Por qué? Porque un papá, un hermano, un tío las violó, hay que decirlo con todo, les hizo daño. En la calle alguien la golpeó, no ha tenido la justicia. Su esposo no cumple con pagar la lanita que le tiene que pasar por haber tenido una relación, porque el Estado ha fallado, le ha fallado a las mujeres. Esa es una realidad. Si no hubiera tantas carpetas que las fiscalías, y en este caso, hay que decirlo, en Campeche, la Fiscalía del Estado de Campeche tiene muchas carpetas de las mujeres que no han resuelto. Se han parado en las instalaciones de la Fiscalía y no les han resuelto nada. No les contestan. El Estado le ha fallado. Pero además, supongamos el asunto de estas dos mujeres agarradas en flagrancia. Sí, hay que darle la razón a las mujeres policías que fueron agredidas, eso es cierto. Allá sí hay un delito en esas dos personas. Y sí, que se aplique la justicia también. Porque no se vale que las mujeres policías que estaban cumpliendo con su labor también les hayan expuesto la vida, ¿no?
Pero hay que decir otra cosa, me parece muy lamentable lo que hizo la gobernadora en su martes pasado, después de la marcha. Ella diciendo que se iba a aplicar 37 años de cárcel a estas dos mujeres. ¿Ella quién es para decir cuántos años se deben encarcelar a unas personas? Esa no es su función de la gobernadora. No es juez ella para decir aquí están las pruebas y ella ya las sentenció. Me parece que la gobernadora está cometiendo un error muy grave, porque sí las está revictimizando. ¿Y saben qué está haciendo? Que se altere más el tema de las mujeres. Las mujeres no están mal al salir a marchar, no están mal al exigir sus derechos, porque les ha fallado el Estado. Lo que tiene que hacer el gobierno es no seguir abriendo carpetas. El fiscal no sirve para nada. Jackson Villasís está dedicado a otras cosas. Este señor, al igual que Renato, salieron peor. Pero aquí lo que queda claro es una cosa. La justicia sí es selectiva. La justicia sí es selectiva. Porque vamos a poner un ejemplo. Lo que pasó en Champotón con la señora que fue violentada por su propio hijo y ya había presentado denuncias. Ninguna autoridad fue capaz de ir a ayudar a esa señora. ¿Y en qué acabó? Su propio hijo la victimizó. Y ahora tenemos el resultado de que por eso las mujeres están marchando. No hay que criminalizar a las mujeres, no hay que criminalizar. Y si están encabronadas es con justa razón. El gobierno no debe salir. A mí, con todo el respeto que me merece la gobernadora, porque es la gobernadora, me parece que cometió un error. Porque ella se convirtió en verdugo de las mujeres ese martes de Jaguar. Y eso sí es muy lamentable. Punto. Bueno, y hablando de carpetas, ¿no? La semana pasada Ricardo se refería al caso de Escárcega, ¿no? Aguacatal, sí, cómo no. Aguacatal, que tanto denunció en las redes sociales, y nos quedó pendiente decir la regidora la síndica de Palizada. También, exactamente. También mataron, ¿no? Y hasta ahorita no sabemos que haya algún... Por eso están molestas las mujeres. Claro, con justa razón, decías tú, porque no las atienden, vemos muchos casos que no hay no hay respuesta, ¿no? Justicia. Ricardo. Pues bueno, sí, sin duda alguna, los hechos que pasaron ese día, particularmente esa agresión, esa acción violenta que puso en riesgo la vida de mujeres policías, pues tampoco puede ser, digamos, solapada, no puede ser justificada y debe de finalmente tener una consecuencia, porque evidentemente fue un traspaso finalmente de los límites que deben existir a un ejercicio correcto de la libertad de expresión, de la manifestación, de la queja, ¿no? La violencia nunca va a ser combatida con la violencia, no puede ser combatida así, y cuando finalmente se dan ese tipo de agresiones, pues tiene que haber una respuesta necesariamente. En esa parte somos claros, lo hemos señalado. Sin embargo, aquí yo sí quisiera también hacer 3 puntualizaciones. Igual que Beto, creo que en el caso particular de todo lo que representó la manifestación, la marcha del domingo 8 de marzo, al final es la justa expresión de mujeres que han sido violentadas. Y aquí, como ahorita lo hacíamos, hay innumerables casos en Campeche de mujeres que han sido agredidas, afectadas, lastimadas, abusadas, y no solamente por sus victimarios, sino por, como bien se señaló, por el propio sistema. La Procuración de Justicia, los tribunales de justicia no están protegiendo a las mujeres. Y eso es verdaderamente increíble de pensar en un Estado gobernado por mujeres. Entonces, ese sentimiento de enojo, de insatisfacción y de agravio, pues bueno, finalmente encuentra esa expresión en las manifestaciones, que por supuesto deben ser de acuerdo finalmente a los cauces, ¿no? Con un margen de entendimiento, de aceptación finalmente, pero al final no podemos desconocer que existe ese agravio y ese dolor. Por el segundo caso, el segundo punto que quisiera comentar es que la burra no era arisca, la hicieron arisca, y el gobierno del Estado, aquí en Campeche, lamentablemente, ha dado muchísimos ejemplos donde ha usado instituciones para perseguir injustamente a diversas personas. Ha usado instituciones para generar carpetas que no están sustentadas en pruebas ni en evidencias y que no, simplemente han demostrado que la policía, la fiscalía y el tribunal
obedecen muchas veces a los higadazos que desde el cuarto piso se generan. Caso de Abud, por ejemplo, ¿no? Y con ese pudiéramos enumerar muchísimos más. Entonces, creo que como nunca antes, realmente el gobierno tendría la obligación de dejar fuera de toda duda que las personas que se les está sometiendo a juicio son realmente las responsables de los hechos que se les están atribuyendo. Porque también hay que decirlo, en las redes sociales existen innumerables videos e información que cuestiona no solamente la legalidad de las detenciones que fueron hechas en sitios muy apartados del lugar de los hechos, en un tiempo desfasado de que estos hayan ocurrido, flagrancia como tal no existía, ¿sí? Pero al final de eso también hay señalamientos en videos, en posturas que personas han hecho de que exculpan de responsabilidad a muchas de las personas que fueron detenidas de manera muy arbitraria, muy violenta por la propia policía, ¿no? Entonces, como nunca, tendría que el gobierno, si queremos que tengan credibilidad estas acusaciones, que verdaderamente tendría que demostrar que tienen la claridad, las pruebas, la contundencia de que quienes hoy están sometiendo a juicio verdaderamente tienen un grado de responsabilidad. Y el último comentario, la gobernadora hizo señalamientos muy graves. Minutos después de que se dieran estos sucesos, el 8 de marzo, atribuyó la responsabilidad de estos hechos a partidos políticos, y así lo dijo. Después, en el martes del Jaguar, señaló que todas las manifestantes estaban siendo pagadas por partidos políticos o por actores políticos, y remató y remarcó diciendo que había un trasfondo político en todo esto. No hemos visto una sola prueba fidedigna, creíble, que demuestre estas acusaciones tan graves que la gobernadora ha señalado. Y eso entonces es particularmente grave porque representa entonces una calumnia, un señalamiento político. Pero con eso está desvirtuando la inconformidad Por eso, Yolanda, lo que quiere es finalmente no solamente tirarle la responsabilidad a sus oponentes políticos, sino demeritar finalmente el valor importante de la lucha de las mujeres. Y pareciera que lo que quiere verdaderamente es mandar mensajes para que muchas otras mujeres, el 8 de marzo del 2027, en la antesala de una elección, pues piensen dos veces en querer marchar o querer manifestarse. Porque si sales a marchar, te va a agarrar a palazos la policía, te van a armar un 4, te van a encarcelar, y aparte con esto de que ya todo esto es político, ¿no? Pues mucha gente no querrá participar. Entonces, eso es muy grave, porque son señalamientos sin pruebas, señalamientos infundados. Si fuera real, pues entonces sería importante que lo demostraran, pero si no lo están demostrando, entonces están haciendo un uso político y están agraviando todavía más a las mujeres porque les están restando valor a su lucha, y eso no se vale. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Yolanda Valladares. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema del 8M. Que bueno, todos, como bien decía Ricardo, pues todos vimos en las redes sociales muchas de las cosas que pasaron, ¿no? Hubo trancazos de ambos lados, ¿no? Pues la verdad es que es lo que comentamos, hay muchos casos, muchas carpetas abiertas que están archivadas, ¿no? En el archivo muerto, sin que haya, pues prosperen los casos y lleguen a resoluciones y haya castigo para quienes tienen que castigar. Y un caso trágico reciente es el que decía Alberto Kurz, el de Champotón, ¿no? La señora que hasta los vecinos denunciaron, era víctima de malos tratos. Por años, que su hijo la maltrataba, le robaba su dinero. Y la violentaba. Y nunca le hicieron caso, ¿no? Como siempre ocurre, que lamentablemente ya estamos tan materializados en muchas cosas que en las fiscalías ya cuando van a presentar una denuncia lo ven como un caso más y no le prestan la atención a lo que deben atender. Pero bueno, Yolanda Valladares. Pues es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo en Campeche. Muy lamentable porque
El PRI gobernó aquí casi, ¿cuántos años? 90, 80 y tantos, ¿cuántos? No recuerdo. Muchos, varias generaciones. Pues veo todavía gente del PRI en varios Y te cargos, voy a ¿no? decir algo. ¿No? En Digo, la- si no en que me la desmienta época Ricardo. del PRI, cuando Vale. Laida era oposición, Vamos a checar nuestras afiliaciones. yo recuerdo, o sea, todo mundo recuerda 90, a Laida, todo el mundo recuerda a Laida como una opositora beligerante, ¿no? Todavía me acuerdo cuando invadió el supuesto centro de espionaje de Jorge Salomón, donde llegaron y rompieron computadoras, vidrios. Creo que tú todavía ni nacías, ¿eh? Pero me acuerdo, y sí, 2 veces imagínate, rompieron los vidrios de Palacio. imagínate si hubieran ido a dar a la cárcel por ese abuso, por esa violación a la ley, ¿no? Entonces, todo el mundo esperaba que Laida Sansores, precisamente por su trayectoria de opositora beligerante, famosa también por mentarle la madre en la tribuna al presidente de la República, o sea, no se comportara de la forma en que se ha ido comportando contra sus opositores. La oposición es normal en todos los gobiernos. No, y qué necesidad que ¿Eh? por Armentía se haya amarrado sus expedientes acá y gritándole, es mi empresa, ¿no? Porque no O sea, lo que yo te quiero decir es que esta señora va a ser recordada como gobernadora represora con sus opositores, o sea, pero de la manera más vil, armándole expedientes, carpetas, amenazándolos a los manifestantes con meterlos a la cárcel, echándoles encima a la fuerza pública. O sea, todo lo que ella se quejaba y supuestamente sufría ha quedado como un parámetro, o sea, es mínimo comparado con todas las acciones represoras de este gobierno. Tan represoras que hoy Campeche es la nota nacional por todas las carpetas y los escándalos contra periodistas, de represión contra periodistas, contra ciudadanos, contra políticos opositores. O sea, la lista es larga y esta señora va a ser recordada no por el coche que puso, sino por todos los abusos de su gobierno en contra de la gente que difiera de su forma de ver las cosas. Y eso en una democracia es inadmisible. Y en una persona que luchó tantos años por llegar a ser gobernadora, menos cuando sufrió la represión. Entonces, nadie esperaba la conducta de esta gobernadora en estos términos. Yo creo que o tiene mala información o está mal asesorada o definitivamente ya no está en uso de sus plenas capacidades, porque es verdaderamente vergonzoso que semana con semana haya algún escándalo en donde la nota sea el abuso de poder, la represión de la gobernadora contra algún campechano. Es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo, porque creo que no es ético ni moral lo que está sucediendo en Campeche. Y eso va a tener un costo político bastante alto para este gobierno. Sí, mira, todo el mundo recuerda a Maquiavelo por sus lecciones de política, pero antes de Maquiavelo, los persas, que ahora están en los ojos del mundo, escribieron unos libros a los que llamaron Espejos de Príncipes, que fueron la base de inspiración de Nicolás Maquiavelo. Y ahí lo que hacía siempre el gobernante, y hasta en los cuentos de las 1001 noches, salía, se disfrazaba de mendigo y salía a escuchar lo que decía el pueblo del monarca. ¿Sí? Para el monarca era muy importante, porque siempre suele suceder que los monarcas o los gobernadores
tiene un círculo a su alrededor que les habla al oído, que le vive diciendo que son maravillosos, que son lo máximo, lo más inteligente, lo máximo, que se lo acaban creyendo, ¿sí? Y dejan de ver la realidad de su pueblo. Entonces, a mí me gustaría que se disfrazara la gobernadora y saliera al mercado a oír lo que dicen de ella, ¿sí? O a un taxista o en un camión. O sea, verdaderamente los comentarios son más malos para la gobernadora que para su partido. O sea, es verdadera, y eso es muy peligroso porque el próximo año tenemos elecciones y los campechanos se la van a cobrar. De eso no tengo la menor duda. Y aunque ella logre poner a su sucesor, va a pagar los platos rotos de las malas acciones de gobierno. En política, tarde que temprano, todo se paga y con intereses. Entonces, a mí me parece que esta actitud, si no cambia, pero además, ¿en qué posición está la gobernadora de que ser ella la que sale a dar la cara? O sea, ella es la que sale a justificar, cuando debería de ser el Ministerio Público, debieran de ser las otras personas que... Ella es la que sale a dar explicaciones y es la que recibe el desgaste político. Entonces, creo que para alguien que luchó 24 años por llegar a ser gobernadora, pues, yo creo que la dicha va a durar 6 años, pero la vergüenza va a durar toda la vida, hasta que se vaya de este mundo. Sí, yo quiero hacer 2 precisiones. Me parece que ayer se cumplieron 2 años del motín en el Cerezo de San Francisco Cobén, en donde enviaron a mujeres. Y hasta el día de hoy, las carpetas siguen abiertas. No ha habido justicia para esas mujeres. Por eso digo que hay justicia selectiva. Y el otro punto que me parece interesante es, Yolanda dijo algo que me parece muy relevante. En el 97, el 19 de octubre, nosotros vivimos una represión. Nosotros, y digo nosotros porque nosotros hicimos candidata a Laida a la gobernatura. Hablas de nosotros por el PRD, ¿no? En el PRD la hicimos candidata. Probablemente ella ganó la gobernatura. No digo ganó porque ahí está, probablemente, ¿no? Y hubo una represión muy fuerte. Hay que decirlo con claridad. Gobernaba el PRI y fue muy fuerte. Mandaron a la policía, una gran cantidad de policías. A los bomberos, ¿no? Y nos rociaron de gases lacrimógenos. A Laida con una manguera, una pipa, la golpearon con el agua. A su hijo lo echaron a la batea de una camioneta del Ministerio Público en aquel entonces. Y eso sí fue muy grave, porque la resistencia civil era pacífica. Y el gobierno de González Curi sí fue represor también. Lo que no quería decir era esta palabra, también, como el de Laida. Pensé que Laida, cuando llegara a gobernar, no iba a cometer los mismos errores. Y me parece que en algo sí se iguala a González Curi, en que ha cometido lo que nunca esperábamos, que pudiera reprimir las protestas pacíficas. Y de mujeres. Y que tenga a las fiscalías a su servicio para perseguir a sus adversarios políticos, tristemente. Eso me parece muy lamentable. César. A ver, la semana pasada comentamos, más allá del ejemplo que vertía al inicio, en el cual señalaba que cualquiera de las personas que pueda ser agredida por otra persona con gasolina se le va a juzgar de la misma manera que hoy el juez está juzgando en homicidio en grado de tentativa, no por motín, no por los otros 2 delitos que justamente están señalando también. Pero lo que vertíamos la semana pasada, lo que señalamos la semana pasada era, en el 2022 hubo marcha del 8 de marzo, en el 2023 hubo marcha, en el 24 también, en el 25 también. Y voy a llegar hasta el 25, del 22 al 25, porque el 21 todavía le tocó al gobierno de Carlos Miguel Aiza. Del 22 al 25, ¿sí? Hubo marcha, hubo pintas, quebraron vidrios, tuvieron justamente daños algunos edificios históricos del centro histórico. Sí, por supuesto. ¿Son violencias? Claro. Pero están enmarcadas dentro del
justamente toda la molestia, todo el enojo, toda la rabia que cargan las compañeras. Hablo de las compañeras mujeres. ¿Cuál es la diferencia con el 2026? ¿Sí? También hubo marcha, también hubo pintas, también quebraron vidrios, ¿sí? La diferencia radicó en que hay 2 personas que hoy están vinculadas al proceso, ¿sí? Determinadas e identificadas, que agredieron con gasolina a las policías. No se reprimió a todo el contingente, ¿sí? Es verdad, hubo detenciones que hoy por hoy ya fueron liberadas, porque ya se esclareció quiénes fueron justamente quienes cometieron los actos. Sin embargo, esta es la diferencia. En los otros años que también le ha tocado a este gobierno, ¿sí?, ver las manifestaciones de las compañeras en el 8 de marzo, no hubo tal cosa. Esa es la diferencia grandísima. Y no se reprimió otra vez todo el contingente. Pero se justifica con eso los golpes que hubo en el Parque de las Banderas. No, totalmente que no. Pero eso es justo... De parte de la policía. No, tampoco. Lo que estamos hablando es que no hubo una represión de todo el contingente, no porque marches va a haber una represión. No se está actuando de esa manera. Hoy se está vinculando justamente a 2 personas que agredieron y que también, por eso lo decía yo, pareciera contradictorio. En el marco donde se clama justicia por las compañeras mujeres, sí, bueno, hoy quienes justo piden justicia, pues son estas compañeras que fueron agredidas, que también son hijas, son madres, son hermanas, son primas, ¿sí? Entonces, solamente estaban cumpliendo con su labor. No estaban agrediendo a quienes estaban manifestándose, no lo estaban haciendo. Incluso se llegó a pensar que porque en otros años había sucedido, lo que iban a hacer es prenderle fuego al palacio, abajo, ¿sí? Hacer un círculo, lo que habían hecho en otras ocasiones. Entonces, lo comento porque es importante decir que la gran diferencia con respecto a otros años fue este hecho. Fue el hecho que marcó la diferencia de la marcha del 8 de marzo del 2026. Bueno, y Beto recordó un caso, el del operativo fallido, que recordemos que para estas fechas, o febrero del año pasado, también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se comprometió a dar un informe de ese operativo fallido, y hasta ahorita, ¿no? Y también, pues, en esta cuestión de las detenciones que hubo en el Parque de las Banderas, en este operativo, pues también ya no estaban. Entonces, ni lo dará. Vamos a un corte, Ricardo, perdón, sí. Y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso y nos quedamos con Ricardo Medina. Sí, un último comentario. La verdad es que aquí lo que estamos hablando es de que sí hubo represión, aunque diga lo que diga César, y que no solamente hay una represión contra las mujeres, sino que hubo un uso diferenciado, selectivo de la justicia. Y eso es muy claro. La gobernadora señala que va a perseguir, que va a castigar a todas las que se atrevan a hacer pintas o daños al centro histórico, ¿no? Y de una otra manera viene todo este despliegue de fuerza, ¿no? De someter a justicia a estas mujeres. A ver, ¿qué le han hecho a Alicia Hernández, secretaria de gobierno? Igual hizo pintas, dañó una propiedad no pública, privada, ¿no? ¿Pintó el PRI? Sí, pintó el PRI. ¿La demandaron? Claro, sí, la demandamos. Pues hay que darle... Pues es que, no, pues es que queda muy claro que le están encubriendo, porque ahorita está pintando otras bardas para su promoción política y tampoco le dice nada. Entonces, eso es un claro ejemplo de que la justicia en Campeche tiene 2 caras, la que le conviene a la gobernadora por un lado, cuando se trata de reprimir, señalar, y cuando la otra, donde le conviene encubrir a quienes finalmente están violando la ley y que son gente cercana a ella. Punto. Bueno, cambiamos de tema, vamos al siguiente tema. En su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Parro, reiteró el compromiso de solidaridad con Cuba
enfatizando que el apoyo al pueblo cubano forma parte esencial de la identidad mexicana y del humanismo mexicano. Así respondió al ser cuestionado por el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para realizar depósitos en efectivo en una cuenta del banco destinada para apoyar a la isla de gobierno. Socialista recordó sus palabras del evento en Nayarit y cito, ayer lo dije en el evento en Nayarit, México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza, esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca porque entonces dejaríamos de ser quienes somos y hay que defenderlo en todos los foros. México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo de Cuba. El único, una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre un pueblo hermano. Yolanda Valladares. Te veo muy pensativa. Pues mira, realmente yo creo que... ¿Ya depositaste? Ya después. Pues se pueden depositar las mentadas de madre. Tengo un montón. Mira, yo creo que aquí lo importante y lo interesante desde mi punto de vista, pues es que Andrés Manuel sabe que Claudia no puede hacer esa labor sin enfrentarse con el gobierno de Trump. Entonces yo creo que él está asumiendo esa función como líder del movimiento de la Cuarta Transformación para que no le caiga el desgaste a Claudia. O sea, es algo concertado con la presidenta. Y bueno, yo no sé qué le deban a Cuba, pero tampoco están ayudando al pueblo cubano, están ayudando a la represión del pueblo cubano, porque ahí está completamente comprobado que, por ejemplo, el petróleo que recibía Cuba regalado de Venezuela, se lo vendía a los chinos. Entonces se quedaban con ese dinero. Y estábamos platicando ahorita tras bambalinas, ¿no? Que la revolución de los Barbones, que entronizó en el poder en el 59 a Fidel Castro, se convirtió en la revolución de los panzones, porque todos los policías son gordos. Son militares. Todos los militares son gordos, barrigones. O sea, son los únicos que comen bien. Y el pueblo, mientras el pueblo se muere de hambre, ¿no? Entonces creo que ha sido un pueblo muy castigado. Pero estaba yo viendo un documental sobre cómo Fidel Castro asume el poder y fueron unos cuantos, como 50, que se metieron ahí, irrumpieron y se quedaron con el gobierno. Y creo que ahora las condiciones están dadas por la inconformidad que existe latente en la gente, para que finalmente haya una Cuba libre de decidir quién quiere que lo gobierne, ¿no? Porque a final de cuentas eso se reduce todo. Si es un mal gobierno o bueno, pues lo elige la gente, ¿no? Y lo elige un partido. Y eso en Cuba no existe la democracia. Y cuando se le da demasiado poder a una institución, pues la institución se corrompe. De hecho, hay una frase maravillosa que dice: cuando el poder es absoluto, se corrompe absolutamente, ¿sí? Porque no hay contrapesos. Y ese, por ejemplo, es el riesgo que estamos corriendo hoy en México con la eliminación de contrapesos que hay en la ley, en las cámaras, en el Poder Judicial. Todos esos contrapesos han sido paulatinamente eliminados por esta cuarta trastornación, que lo único que veo que en el mediano plazo va a generar una gran inestabilidad, porque la sociedad, los conflictos en la sociedad son dinámicos y cuando no tienen una válvula de escape, que es la competencia institucional, porque finalmente las elecciones son una especie de guerras, pero son institucionales, ¿sí? Sin balas.
ahí lo que se cuentan son los votos, ¿no? El grado de simpatía. Eso permite el desahogo de la sociedad. Pero cuando la sociedad no tiene desahogo, se va convirtiendo en una olla de presión que tarde o temprano acaba explotando. Y eso ya, ese momento ya le llegó a Cuba. Desafortunadamente pasaron pues más de 60 años. 67 años. 67 bueno, porque el años. gobierno se acostumbró a que le den de otros países, porque en realidad, Sí, sí. yo lo que decía, por ejemplo, el agua te la vende el gobierno, ¿no? El turismo tiene un buen turismo, tanto que va de entretenimiento como el turismo médico. Te venden los refrescos de cola, ellos los refrescos, las cervezas, todo ellos los producen y todos son recursos para el Estado. Los médicos que están aquí en México, la lana se va para los estados. Bueno, México ya está donando, los mexicanos ya estamos donando porque como Eso, vean, Homero, muy todas bien. todas las despensas, todos los alimentos y los medicamentos y todo que se va, que envía el gobierno, pues también sale de nuestros impuestos, no lo aportan los gobernantes, ¿no? No, es dinero de su bolsa. También. Es dinero de nuestros impuestos. Entonces yo creo que López Obrador, a final de cuentas, está asumiendo esa solidaridad con las dictaduras, porque pues a final de cuentas las dictaduras de izquierda pues son como el negrito del arroz en Latinoamérica, ¿no? O sea, son unas cuantas, ¿no? Y con este presidente norteamericano que tenemos, sabemos que se mete hasta la cocina o sea, de manera abierta y deliberada, porque antes lo hacían bajo el agua, pero este presidente de manera abierta y deliberada pues ha financiado campañas de partidos de derecha en Latinoamérica. Como Argentina. Entonces, creo que ya son muy pocos los gobiernos de izquierda, pero además me parece que están en crisis, porque el problema de los gobiernos de izquierda es que gastan más de lo que producen. Bueno, y no López Obrador fue el que desapareció fideicomiso y asociaciones, tilándola de corruptas y todo. No, pero la corrupción en esta cuarta trastornación definitivamente ha superado la del en un sexenio superó toda la corrupción antecedente del PRIAN. Entonces, pues, y ahí están los números y ahí están las cifras. Bandidos. César. Comenzaré con los números y las cifras que bien señala Yolanda. Este gobierno de la Cuarta Transformación ha sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza extrema en que vivían, que dejó justamente los sexenios que acaban de enunciar, y eso es justamente prueba de que se sabe gobernar con honestidad. Eso por un lado. Por el otro, a ver, Cuba no se acostumbró, hablo del país, a las donaciones. Hay un bloqueo económico que se instauró justamente desde la Guerra Fría de parte de Estados Unidos, lo que ha impedido justamente que otros países o el mismo... creo que con otros países Cuba pueda comercializar de entrada, ¿no? Entonces está muy limitado. En ese sentido, Cuba representó en aquellos tiempos, recordando la historia, un punto estratégico para la Unión Soviética. Y si recordamos también, desde mis apuntes de la facultad, lo que señalaban de aquí, de que hoy la derecha está avanzando en Latinoamérica, se llaman olas democráticas, que suceden justamente cada determinado tiempo, en donde la derecha avanza, luego la derecha retrocede, avanza a la izquierda, vuelve a retroceder, la izquierda avanza a la derecha, y hoy lo vemos justamente porque hay Estados Unidos, una potencia del mundo, representa para Latinoamérica. Primero, lo vimos recientemente, y no está desligado de Cuba, Este pronunciamiento que hace con varios países de Latinoamérica en esto de America's Shields, lo que busca no es otra cosa más que sacar a los chinos de América Latina. Ese es el tema. No es vamos contra el narcotráfico, es sacar a los chinos justamente de América Latina. ¿Esto por qué? Porque bueno, hoy vemos, por ejemplo, la planta de Cruz Azul que se está construyendo aquí en Campeche, en Silva Playa. Son chinos los que lo están construyendo. Todos los temas justamente de energía y electricidad, quienes tienen la más alta tecnología en cuanto a esto, son los chinos, no son los americanos. Entonces Estados Unidos evidentemente se da cuenta de esto y ante los ojos de los intereses norteamericanos, pues esto representa un daño perjudicial a su economía. Por eso es justamente que pero los chinos no se tienen la culpa de ser más inteligentes que los... Totalmente. Ahora vamos a Cuba, ¿sí? El llamado que hace el presidente López Obrador
siempre presidente, a quien siempre justamente vamos a querer y estimar muchísimo quienes pertenecemos al movimiento de la Cuarta Transformación, es relevante, sí es relevante. Nosotros siempre hemos destinado el apoyo a los hermanos cubanos porque justamente entendemos estas dimensiones. Ahora, lo que hace el presidente no es sostener un apoyo al régimen que gobierna la isla de Cuba. Cuando tú das justamente un apoyo, ya sea a la iglesia, por ejemplo, a cualquier orfanato o casa hogar, o a cualquier tema cuando hay una inundación, cuando hay un sismo, pues tú lo das de buena fe, tú lo das de corazón. Llegue o no llegue, hagan lo que hagan con esa donación que tú estás justamente entregando. Bueno, pero vamos a regresar a lo que tanto criticó, ¿no? En la mañanera decía, fulano de tal, fifi, este otro, también corrupción, o sea, no está regresando a lo mismo que no tanto entiendo criticó. el punto, pero... Bueno, veían los desplegados y los nombres de las asociaciones, de los que integraban los fideicomisos y en la mañanera... Pero esto no es un fideicomiso para el país, No, esto es una ayuda humanitaria, ¿sí? Y lo que yo reitero es, a ver, cuando tú entregas algo de corazón, y no te importa justamente si llega o no llega, y tú ya lo entregaste, ¿sí? Tú ya cumpliste, digamos, estás ayudando a quienes más lo necesitan. Ahora, el trasfondo que ocurra después de eso ya no te interesa. Y lo que hoy está haciendo es el llamado justamente a que nos solidaricemos con Cuba, con el pueblo hermano de Cuba. Tengo mis diferencias, por supuesto, las puedo apuntar, ¿sí? He estado en Cuba, el año pasado estuve en Cuba, era una de mis objetivos conocer la isla, saber el entorno social, que era lo que sucedía, ¿no? Y los apagones y la falta de comida y no todo necesitas lo que caminar mucho en La Habana, en la siguiente calle, el Malecón, ahí te das cuenta de la en el situación. Malecón, en el centro, en las principales, te das cuenta, ¿no? De lo que sucede. Y entonces hay culpa por ambos lados. Ambos lados significa tanto el gobierno del régimen cubano como también por Estados Unidos, porque evidentemente nosotros cuando fuimos preguntamos, bueno, y nos decían, aquí se han estacionado justamente transatlánticos holandeses con ayuda humanitaria, y en el momento que bajan al puerto, en ese momento Estados Unidos está rompiendo lazos diplomáticos con el país, ¿sí? Que llega a darle ayuda a Cuba. Entonces, ese es el tamaño, no te dejan bajar una sola bolsa de comida, ¿sí? Ese es el tamaño. ¿Y qué crees? México ha sido el único que no ha hecho justamente caso a las advertencias norteamericanas en ese sentido, y lo aplaudo y lo celebro, ¿sí? Porque nosotros somos un país autónomo y soberano, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sí, que es comercial, pero no por ello obedecemos a sus intereses, y por ello justamente se han mandado más de 3 o 4 barcos grandes con la ayuda humanitaria que ha llegado, y eso lo celebro. El destino que tenga la ayuda que nosotros enviamos, eso ya es otro tema. ¿Sí? Bueno, pero es que eso es lo importante, es que es otro tema, pero el destino en realidad debería ser el pueblo cubano, ¿no? Y la gente lo está recibiendo. He visto varios videos de justamente youtubers que han estado en La Habana recientemente y saben los cubanos que están recibiendo justamente cosas del pueblo de México, ¿no? Entonces sí lo agradecen, por supuesto que se pronuncian, y solamente rescataría algo de lo que dice Yolanda, ¿no? La posición de Andrés Manuel hoy es más de un líder, gran líder representativo de nuestro movimiento, pero no oficial, digámoslo, ya no es el presidente de México, pero sigue sosteniendo justamente, bajo los principios de nuestro movimiento, un llamado, que no lo hace, Claudia, ¿sí? Pero tú lo dijiste atinadamente, concertado. El presidente no se ha metido en ningún otro tema del país, no ha salido en ningún otro tema del país. ¿Sí? Salió cuando lo sucedió Venezuela, hoy sale por Cuba, pero en un tema de política interior no ha salido. Le ha dado su lugar a quien hoy lleva las riendas de este país, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos al corte y regresamos con los comentarios de Ricardo Medina y Alberto Cruz. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Nos quedamos con los comentarios de Ricardo Medina.
Pues estos llamados que hace el presidente López Obrador, esta invitación a colaborar solidariamente con el pueblo cubano, a mí, en lo personal, la invitación que hace López Obrador para apoyar a Cuba es una total hipocresía. Total hipocresía porque nuestro país tiene serias carencias, serios problemas en materia de salud, en materia de alimentación. Esas cifras que decía César de que sacaron a 13 millones de personas de la pobreza, ¿no? Es una gran mentira, porque no es sacar de la pobreza, dar simplemente dinero y regalarlo, sino finalmente elevar finalmente las condiciones de vida en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de servicios. Eso es sacar de la pobreza a la gente, no es regalar el dinero. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender querer ser solidario con otro país cuando hay enormes carencias en el tuyo? Pero aparte, hablemos en plata. López Obrador tiene una gran deuda política con, no el pueblo cubano, con el gobierno cubano, con los militares cubanos, con la perestroika, con la gente que toma las decisiones en el gobierno cubano, porque lo hicieron ganar, le dieron inteligencia, le dieron entrenamiento, han formado cuadros. Todo este programa, recordemos, de traer médicos y enfermeras cubanos, implicó también infiltrar agentes de inteligencia, operadores políticos, para apoyar finalmente al gobierno de la Cuarta Transformación, copiando modelos comunistas. Entonces, el gobierno cubano le sabe cosas a López Obrador, le sabe cosas al Partido Morena, le sabe cosas a la Cuarta Transformación, y entonces estos llamados de seamos solidarios y depositemos dinero para salvar al pueblo cubano, no es para salvar al pueblo cubano, porque ya hemos visto infinidad de pruebas, evidencias y documentales que demuestran que todo lo que se dona acaba vendiéndose o en manos de otras personas, sino básicamente es salvemos a mis cuates, los militares o los gobernantes de Cuba, porque como dijo Yolanda, entre dictadores se van a cuidar, y López Obrador finalmente es un dictadorcillo, y que entonces pues le debe mucho a los grandes dictadores cubanos y pues va a buscar finalmente respaldarlos, apoyarles para, uno, guardar finalmente el silencio y evitar que finalmente lo balconeen, y dos, porque finalmente le conviene sostenerlos. Entonces es un llamado absolutamente hipócrita, ¿no?, frente a las necesidades de nuestro país, pero sobre todo frente al hecho de que no buscan atender realmente las carencias del pueblo cubano, sino simplemente salvarle el pellejo a sus cuates que lo ayudaron a llegar al poder en México. Cerramos con Alberto Kutz. Así rapidísimo, a ver, 2 minutos. Me parece que tenemos que empezar con el asunto de que el revolucionario de hoy es el dictador de mañana. En 1959 llegó Fidel Castro y sus barbones a hacer la revolución cubana, porque había un dictador, Fulgencio Batista, ¿sí recuerdan? Sí. Pero les vendió la idea de que iban a ser un país libre, la famosa Cuba libre. Pero nunca fue libre Cuba, porque llegó un dictador peor, porque se quedó 59 años, en donde se hizo multimillonario los militares con los que llegó y su familia. Se habla de que la fortuna de los Castro es enorme y que tienen millones de dólares en paraísos fiscales. Me parece muy lamentable lo que hace López Obrador al querer mandar dinero a Cuba, porque ese dinero o esa ayuda que la propia presidenta dice que está enviando a humanitaria, está apoyando una dictadura. Cuando ya no está César, pero qué triste defender a una dictadura. Si sabes que todo ese recurso, llegando, recursos en alimentos, dinero, combustible, y toda la ayuda que se le mande, va a un cuerpo que se llama el gobierno militar. Los militares en Cuba viven como reyes y el pueblo está no jodido, lo que le sigue. Aquellos trasnochados que hablan de que hay que defender a Cuba porque es un pueblo que han hecho la revolución y es la última, el último bastión de la revolución. Yo les invito a aquellos que defienden esa revolución cubana, que se queden un mes para que vivan como los cubanos. No tienen ni para cepillarse los dientes, no tienen jabones, no tienen comida. De verdad no tienen comida. Los que viajan a los grandes hoteles, que los hoteles son del gobierno,
van como reyes, pero no salen y no llegan a las colonias, no llegan a los pueblos, donde la gente literal se está muriendo de hambre. No saben lo que es comer un bistec, no saben lo que es comer, es más, les racionan la comida mensual, el dinero. Obviamente también hay que decirlo, el pueblo cubano es cómplice también de sostener a esos tipos. Porque antes tú hablabas mal de Fidel y ellos te decían, no, espérate, pero nosotros tenemos la mejor medicina cubana, es la mejor educación, no todos los cubanos tenemos educación de primera, en México no todos tienen licenciatura. Sí, ¿de qué te sirve? Si eres bolero, eres chofer, eres cargador, de nada sirve que tengas licenciaturas. Concluyo con esto, me parece que el régimen socialista comunista es un fracaso. Tan es un fracaso que ahorita la gente ya empezó a quemar la sede del Partido Comunista, que es el único partido. No podemos apoyar a una dictadura que tiene presos políticos, tiene desaparecidos políticos y que no hay respeto, ningún respeto a los derechos humanos. Son dictadores y a los dictadores cero. Me parece que ahí la presidenta sí ha fallado al sostener una narrativa de que hay que ser solidario con un pueblo, sí, con los cubanos, pero en este momento darles ayuda es sostener a los dictadores. Bueno, y otro ejemplo de este que dices es Nicaragua, ¿no? Cómo se encariñó Daniel Ortega con el cargo, ¿no? Y Bukele, que para allá va, en El Salvador, Sí, con sí, todo y que sí. todo el mundo lo alaba. Sí, Este sí. tipo ya acabó con la elección perdió democrática, porque ya no hay, ya la reelección es consecutiva. Sí, se va a ir degradando finalmente hasta Entonces, llegar a una arbitrariedad. Por eso el revolucionario de hoy es el dictador de mañana. Cuidado con el que te va a vender que él va a salvar al pueblo. Sí. No, cuidadito con el que... Y no estoy hablando de Eliseo, no soy de Eliseo Fernández, porque él dice que va a salvar a Campeche. Cuidado con Eliseo, Claro. Bueno, ya nos vamos, Contrapeso siempre. agradecemos a Yolanda Valladares, Ricardo Medina, Mucho gusto. Alberto Kutz y César González, que estuvo aquí con nosotros, pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Yo creo. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.